Ayer no subí un video que dije que iba a subir, entonces hoy voy a subir dos. Que de hecho se me acaba de ocurrir el tema. Ahorita. Tengo un amigo, lo quiero mucho, que está muy metido en filosofía. Y se sabe Goethe, se sabe Nietzsche, se sabe eh, muchos nombres de filósofos españoles que yo no conozco. Y se metió durísimo en Maps of Meaning de Jordan Peterson. Y también es religioso. Ahora, es una opinión común que he visto que para que realmente puedas apreciar la religión tienes que tener un buen conocimiento de filosofía para que puedas entender y comparar entre las dos formas de pensar. O generalmente es como la misma, hay mucha gente que lo toma así, en mi opinión no debería de hacerlo, pero que alguien que sigue una religión en sí mismo es como una filosofía propia, similar a la de cualquier otra filosofía. Si, no sé, si Sigmund Freud o Carl Jung, por ejemplo, Carl Jung tiene alguna interpretación de psicoanálisis con los sueños y que representan una formación divina que vas a tener, que va a equivaler a la transformación de tu sombra, porque no sé qué, algo así. Ese rollo, esas metáforas que lo comparan en valor con siguen las de otras normas religiosas. Este, y dentro de mí, como que no cuadraba muy bien esa perspectiva, como que por un lado decía, sí, tiene sentido que estés estudiando los dos lados, porque uno tiene como base la religión, que lo que sea que tú hagas, lo que sea que pasa, es a favor, es porque Dios lo permitió. Lo que sea. Ahora, las reglas de cómo tienes que hacer cosas o las cosas que no deberías de hacer o diferente la realidad de cómo entendemos esto, el origen del universo, de nosotros, todo ese rollo, lo que sea que haya de conocimiento dentro de un aspecto religioso, viene como fundamento más básico que nada, que todo lo que se puede, todo lo que hay, todo es porque Dios lo permitió. Punto. Y la otra, que es filosofía en general, es una forma de intentar entender lo metafísico, ¿no? Y cómo nosotros nos comportamos, que si la moral y cómo formamos la ética y bueno, es que esta filosofía piensa que tienes que tener una perspectiva más introspectiva para que puedas reaccionar mejor en el mundo. Y esta otra filosofía habla de cómo todo el universo siempre ha existido, entonces nosotros formamos parte del mismo y todos funcionamos como una especie de mecanismo sinérgico donde todo lo que hacemos está conectado y hay un efecto mariposa, entonces todos deberíamos de comportarnos de X manera. Y esta otra tiene una formación un poco más extrovertida, en la que tienes que verte a ti mismo como ves las otras cosas. Entonces, así. Pero no hay o sea, el fundamento base de este lado de la filosofía, a diferencia de la religión, que la religión es todo se permite por Dios. Si no, no sucede nada. La base de estudiar filosofía o de diferentes perspectivas filosóficas, como que me costó no lo encontraba. Como que todo el mundo estaba diciendo un fundamento muy diferente. O eran, o sea, por ejemplo, Jung, que era estudiante de Freud, y luego, perdón, de Nietzsche, no, carajo. Soy muy ignorante en esa parte de quién es quién, pero sé de varias ideas filosóficas. Pero como que no hay un fundamento realmente. Una así como regla fundamental, que bueno, si estudias filosofía, esta es la regla fundamental. Y si estudias religión, esta es la regla fundamental. De la religión sí lo entendí. Pero de la filosofía me quedaba pensando, bueno, quitando a Dios de la ecuación, porque eso es lo que intentan realmente hacer. No puedes tener filosofía a menos que quites a Dios. Porque Dios es una idea religiosa.
viéndolo en el contexto de esta conversación. Eh, Porque si crees en Dios, crees que Dios nos creó. Si crees en Dios, crees que es supremo y que todo sucede con su permiso. Si crees que todo sucede con su permiso, crees que hay un cierto orden en las cosas. Si crees en un Dios y que hay un orden en las cosas, sabes que ese orden que sigue mejor las normas que Dios prescribió es la mejor forma en la que puedes vivir tu vida. O sea que, si sigues ese orden, que Dios, que todo lo sabe, que todo lo permite, puso en el mundo, que te puso a ti, si sigues eso, esa es la mejor manera de vida. Y si esa es la mejor manera de vida, entonces eso significa que se incluye la moral, que se incluye la ética, se incluye entendimientos de cómo nos originamos nosotros, el universo, la naturaleza de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? El por qué viene ya eh, incluido ese conocimiento en el conocimiento de, en la creencia de Dios. Ahora, para saber si lo que realmente entiendes como el proceso que prescribió Dios, para que puedas entender si lo que sabes de Dios es realmente de Dios, si lees algún documento que dice esta es la palabra de Dios, para que sepas que realmente es la palabra de Dios, eso es otro tema. Ahí tienes que estar investigando los documentos canon, o sea, tiene que hacer sentido. O sea, tiene que ser más allá de, ay, es que tuve un cambio en mi vida porque leí este capítulo y, güey, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de decir mamadas de género, o sea, uff, cambió mi vida. Entonces es divino, tiene que ser divino porque lo leí y cambié mi vida. Y luego te quedas pensando, güey, si tu vida hacías pura babosada y luego después de leer esto, que bueno, dejaste de hacer las cosas que ya sabías que estaban mal, que estaban empeorando tu vida y tu vida mejora, no significa que el documento en sí sea sagrado, significa que respondiste a ese documento de una manera positiva. Pero ¿cómo verificas si ese documento está bien o mal? Así es como se estudia la religión. Pero la religión, no importa de qué religión estudies o lo que sea, como base principal, de todas formas, la religión que estudies, siempre hay un fundamento divino en el que nada sucede si no lo permite Dios. En la filosofía, tienes que excluir a Dios, porque o sea, a menos que si no excluyes a Dios, entonces te tienes que conformar con un orden que prescribió Dios y lo tienes que buscar ese orden. Entonces me di cuenta que como fundamento, la filosofía, no importa qué rama, no importa qué filósofo estudies o de qué país o ni nada, tienes que excluir el elemento de Dios en esa conceptualización del mundo, de la vida. Porque, o sea, como que cada uno tiene sus morales, cada uno tiene su forma de interactuar con gente, cada quien pone su paradigma de cómo funciona el universo, cómo nos originamos. O que I think and therefore I am. O lo único que sé es que no sé nada. O sea, todas estas cosas así. Discursos muy bombantes acerca de es que el universo es así, es que nosotros somos de esta manera. Y puedo pasarme años estudiando lo que dice ese güey, lo que dice este güey, lo que dijeron hace 300 años y cómo se comunica, Pero no te das cuenta, todas estas personas creen que ellos mismos pueden crear o describir el universo y luego decirle a todo el mundo cómo debería de comportarse en el universo que ellos han conceptualizado en su entendimiento muy limitado y cómo debería de comportarse la gente para vivir mejor en ese tipo de universo. Son personas, no crearon nada. No, o sea, somos un planeta, ¿no? Y
hay tantísimas cosas que una persona, no importa cuánto lea, cuánto estudie, va a haber un límite en las cosas que puede entender. Y realmente como que no pueden describir la mejor manera de comportarse para todas las personas, para todas las edades, para todos los tiempos. Y además explicar el origen del mundo, el origen de nosotros, nuestro motivo de existir, a dónde vamos a ir, qué sucede después de la muerte. O sea, todas estas cosas que no tenemos conocimiento, que nunca vamos a poder saber. Pero ellos afirman, o por lo menos dedican sus vidas a promover esta idea de que el mundo es así, o por lo menos esta parte del mundo es así, y deberíamos de comportarnos de esta manera, porque esta es la realidad. O, si no afirman que algo es de esta manera, simplemente dicen, esto no es. Y ya. La religión es una farsa, es el opio de los pobres. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Y no estoy diciendo, bueno, es que sigue la religión porque si no te mueres de depresión y no sabes qué hacer. Es como, ¿qué ofreces? ¿No? Si vas a quitar la premisa de que hay un Dios y todo lo que conlleva esa creencia, vas a refutar a Dios. Entonces, no es que estés refutando la idea de Dios en una religión u otra. Estás queriendo refutar la idea de Dios en sí. Entonces tienes que estar promoviendo algo que pueda sustanciar todo lo que te puede proveer Dios. Ahora, muchas de las ideas que he visto es que simplemente atacan o al cristianismo, o al hinduismo, o al judaísmo, o al budismo, pero no, en su crítica, no sustancian algo que pueda, mm, ¿cómo sería? Hacer un buen suplemento en la falta de Dios en sus argumentos. Como que no hay suficiente. Sí, no hay sustancia. Simplemente es. Ah, no creo que haya un Dios. La vida es así, deberías de seguirla de esta manera. O no, no es así. O se quedan en la presión. Y luego estudias a estos filósofos y se acostaba con su hermana, le gustaba a su mamá, estaba deprimido y se suicidó, lo mataron por loco, hacía sus experimentos raros con niños. Y es, güey, pinche gente loca. Y luego es que Dios no existe. Güey, pero es que a lo mejor has pensado que sí. Porque lo que sea que estás investigando no tiene a Dios. Y claramente no tienes a nada para sustanciar lo que falta en tu idea de cómo funciona el mundo sin Dios para que puedas vivir una vida sana. Y cuando estás estudiando a Dios, pues entonces la idea se vuelve, bueno, ¿cuál es el...? Tiene que haber algo con las descripciones que tiene Dios. Y luego ahí te pones a estudiar las religiones y lo dices, ah, ok. Pero el problema de cómo vivimos o cómo encontramos la forma de vivir, la manera correcta, no viene excluyendo un fundamento tan básico del universo que es la necesidad de Dios. La forma de encontrar estas cosas se viene en discernir entre las religiones que entienden esta básica premisa. Y ahí es donde encuentras el Islam, porque pues, ya se darán cuenta cuando lo investiguen por qué. Eso ya será para otro video porque este está muy largo. Pero ese es el punto. Como que quedé con esta falta de ganas de aprender filosofía. O sea, lo tengo que aprender un poco. O sea, todos deberíamos de estar aprendiendo estas cosas. Y no, de hecho lo voy a decir en este video. Va a ser un poco largo, pero no me importa porque ahorita lo tengo. Esto me hizo realmente excluir mi interés de investigar filosofía y ver detalladamente, es que este argumento, no, es que este dijo, este filósofo en los 70s y luego realmente como que estaba complementando la opinión de uno de los 50s, pero ahorita se ve reflejado en la sociedad de esta manera y te metes así. Se me hizo una pérdida de tiempo.
Si como fundamento básico no entiendes que la necesidad de Dios es verdadera, sólida, no me importa. Es como si estuvieras enseñándole a un niño no sé, le voy a enseñar álgebra. Pero los números no importan. O sea, no. Te voy a enseñar cómo hacer álgebra, pero las letras y los números no importan. No, o sea, eso es un muy mal ejemplo porque son variables y entonces, pues, ¿cómo podría ser? Ah, ¿Cómo podría ser un buen ejemplo? Ya sé. Es como si le quisieras enseñar a alguien a manejar y lo te dijera, pero, o sea, no necesitas un motor. Es un coche, lo mueves y ya. Y te voy a enseñar cómo se mueve y te vas a la derecha y lo agarras, te pedalas, pero no tienes motor. Sí, no, pero le pones el aceite, pero ¿a qué le pones el aceite? No tienes motor. No, pero, o sea, y bueno, aquí tienes el parabrisas y tienes los asientos y las ruedas. No tienes motor. No avanza el coche. No importa que aprendas a manejar. Si no tiene motor tu coche, no se mueve. No, pero es que tiene las ruedas y es un McLaren y mira, tiene las puertas y puta, las luces y las... No, no tienes motor, no funciona. Si tu filosofía no tiene a Dios, no funciona. Si tienes una regla moral, ética, y tienes una forma de entender el universo y cómo crees que la gente deberá comportarse, si no tienes a Dios en tu ecuación, no importa, no funciona. No funciona. Y realmente si no encuentras una religión que tenga una descripción correcta de Dios, no funciona. Y o sea, la idea es encontrar por, o sea, cuál, cómo puedes encontrar la descripción correcta de Dios. ¿Y cómo encuentras la descripción correcta de Dios? Tiene que tener sentido, tiene que ser, o sea, tiene que ser bueno, tiene que ser lógico y tiene que ser en contenido es así ridículamente enriquecedor. Tiene que hacer sentido, o sea, tiene que hacer sentido. No puede ser simplemente emotivo y divino y que tengas esta sensación de locura de que esto es de verdad, pero que no tenga sentido. Y tampoco puede ser perfecto sentido, pero ser completamente deshumanizado, así, completamente frío y cruel. No puede ser, no puede ser correcto y malo. Tampoco puede ser bueno, pero incorrecto. O sea, si es Dios, es perfecto. Entonces tiene la idea de Dios, la descripción de Dios, por lo menos tiene que encuadrar en esas dos cosas, más la información que pueda proveer, cualquier información que esté describiendo a Dios o que sea de Dios mismo, tiene que ser absolutamente perfecto y con un contenido de información que no pueda ser igualado con el de ningún otro, perfectamente preservado así, immaculate. Eso es el otro rollo. O sea, primero entiendes que para tener una forma de vida necesitas a Dios. Y luego tienes que encontrar cómo debes de discernir entre la forma correcta de describir a Dios y la incorrecta. Y de ahí buscas información que describa cómo, un poco más a detalle, cómo es que ese Dios, el único Dios, nos está permitiendo existir y el orden que prescribió, cómo lo podemos seguir mejor. Y de ahí sacas lo moral, la ética y si es de Dios te debería de librar de todos los males o dificultades, porque si sigues ese orden estás bien, ¿no? Y luego encontré el Islam, llevo un rato estudiándolo, oyendo diferentes hadiths y del Corán, historias. Y luego me di cuenta las películas, el teatro, libros de fantasía. Todas estas cosas nos encantan. Las series de Netflix, anime. Todas estas cosas nos fascinan porque son historias que reflejan cierta parte de nosotros emocionalmente, conflictos que nos podemos relacionar con ellos, personajes que como que
la forma en la que interactúan reflejan ciertas partes de la sociedad o algunas ideas de cómo debería de formarse la sociedad. Entonces, a lo mejor ves un anime acerca de Psycho Pass, por ejemplo, que todo el gobierno futurístico está siendo organizado y monitoreado por un gobierno que realmente son como 100 cerebros de diferentes ciudadanos. Entonces te pones a cuestionar si la sociedad debería de ser manejada por una computadora o si debería de ser completamente eh, igualitario, donde todo sea como perfectamente democrático, o así, todas estas cosas, ¿no? Ideas de cómo debería de funcionar la gente, la sociedad, uno mismo, tu familia, la educación, la economía. El teatro, el anime y todas estas formas de medios que nosotros consumimos, realmente lo consumimos por gusto, porque nos ayudan a fantasear y a relacionarnos con cosas o ideas que tenemos acerca de cómo funcionamos y cómo funciona el mundo o cómo podría funcionar. Pero si estudias bien la religión y entiendes que hay un orden en las cosas y buscas ese orden, empiezas, yo creo, bueno, me está pasando a mí, pero pierdes el interés por estar fantaseando de, ay, si el mundo fuera así, ay, es que este personaje está muy cagado, ay, es que este romance está buenísimo, ay, es que no sé qué. Prefiero saber más acerca de las historias en la religión o de narraciones o de información que expliquen esas cosas. O sea, si veo, si leo, si aprendo hadiths y entendí, o sea, el Corán y explican cómo debes de relacionarte tú con tu esposa y varias anécdotas del profeta sallallahu alaihi wasallam de cómo diferentes matrimonios funcionaban y cómo mantener esa relación bien, de acuerdo con la religión, si es de la religión correcta. Empiezas a ver todos estos dramas de, ay, es que me engañó, es que tiene 3 hijos en el matrimonio, fuera de matrimonio, es que me es muy violenta, es que me grita, es que no cocina, ah, es que no importa que no cocine, eso es algo muy machista, no, pero no, es que se va cuando quiere. Todos estos conflictos y normas sociales que van cambiando con los años, todos estos rollos de cómo deberían de vivir las parejas, se vuelve una estupidez. Digo, ¿por qué estoy viendo lo que podría ser de una relación amorosa cuando claramente todos los problemas que están sucediendo ahí podrían ser prevenidos si sigues el orden correcto? Y vivirías una vida muy agradable, mucho mejor que cualquiera de estas babosadas. ¿Por qué estoy viendo estas babosadas? Y bueno, te pasa con romance, te pasa con, ya entre más, si aprendes del romance en la religión y luego ves medios acerca del romance, dices, ¿qué es esta estupidez? Todo esto podría ser evadido si siguieran esto. Si aprendes de la parte económica de la religión y de la sharia y de la ley y ese tipo de cosas, y ves todas estas pues ideas y, pues, series o películas, teatro, libros de fantasía, lo que sea, explicando diferentes mundos de cómo funcionaban sus transacciones y que si hacían trueque, si hacía, eh, no sé, capitalismo, socialismo, cualquier otro de estos rollos. Si siguieran estas normas, no habrían todos estos rollos. O sea, está claro, no pasaría. Entonces, ¿por qué te metes tanta mierda de fantasiosa acerca de cosas que pueden prevenirse tan fácilmente? Y así es como entre más me adentro al Islam, más empiezo a entender ciertas normas, ciertas lógicas, como que empiezas a ver muchas de las cosas que consumías como aburridas, tontas, insuficientes, incompletas. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que la gente que piensa que lo sabe todo, que se sabe 30 filósofos, que ha leído así, no sé, 40 libros y los gurús y todos estos güeyes. Si no tienen ciertas cosas como base,
Es una pérdida de tiempo. Y luego les haces mencionar estas cosas y te van a decir, no, pero es que tienes que aprenderlo porque tienes que por lo menos saber cómo contrastar las ideas. Sí, güey, pero eso de contrastar las ideas, si una idea no estás tomando en cuenta la base, no importa que la contrastes con lo que sea, porque ni siquiera estás tomando en cuenta completamente la idea número uno. Y luego si entiendes la idea número uno, como que empiezas a ver que no tiene sentido estar investigando tan a fondo las otras, porque para lo único que sirve investigarlas es para ver qué tan bajo han caído en su necedad de negar la base divina de un argumento de cómo existimos y por qué vivimos y todo este tipo de cosas. Que de hecho, el anime y las películas y en general tener pinturas de personas y ver sus caras, particularmente de los profetas, no está permitido personificarlos en arte. Por lo menos en pinturas no se les ven sus caras. Está prohibido. Porque es como un paso a la idolación. Y eso está muy mal. Pero van a verlo. Los dejo con esto. Ya es demasiado largo. Pero van a ver. O sea, el Islam te explica todos estos procesos, estas ideas, estos fundamentos bases y los compara con los ateos. Y luego al final de cuentas, llevo un año y cacho, empiezo a tener este efecto con todos los medios y las series que estoy viendo, de las estupideces que estoy pues entendiendo de lo que veo y la tontería de que las estoy viendo, o sea, porque ya no me causan así como efecto, ay, ¿qué va a pasar? Como que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Y luego me acuerdo que precisamente está prohibido hacer imágenes de personas, o sea, sus caras. Por razones médicas yo creo que sí, pero por fines artísticos no puedes dibujar a los profetas. O sea, no puedes hacer una representación artística de ellos de ninguna manera. Ni de Dios, ni de nada. O sea, no hay forma. Está prohibido, pero puedes ver la sabiduría que hay detrás de eso. No necesitamos hacer series y poner a las mujeres y a los hombres, representarlos de una manera en particular en las series y en las películas o en los libros o en cualquier idea fantasiosa. Porque ¿para qué? Mejor aprende Hadid, aprende Corán, aprende cómo puedes evitar todos estos desmadres. En fin, es mucho más importante invertir tu tiempo en investigar de la religión que en cualquiera de estos medios y series y películas. Te va a ser mucho más útil, te va a ser mucho más inteligente, te va a necesitar, o sea, pensar bien. No es de que solo creas cosas por creerlas y ya, no. O sea, estúdialas, adáptalas y luego vas a empezar a ver la sabiduría detrás de esas reglas. Si sigues el Islam. Mucha suerte. Yo sigo luchando mucho con las cosas que tengo que aprender ya, pero inshallah lo lograremos en Londres, en México y en el mundo. Para todos los reverts, espero que les esté yendo muy bien. Salam alaikum.